Vamos a leer en esta preciosa mañana, bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la bendición de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Palabra de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, afrentan, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El título de este tema es la construcción de Jerusalén, y el tema es: no hay oposición que nos pueda detener. Le voy a contar un poquito de historia de los judíos. El Señor Jehová, nuestro Dios, habló por boca de muchos profetas contra los judíos, porque ellos se habían apartado de Dios y estaban adorando a dioses ajenos. Y el Señor le enviaba un profeta. El profeta los estorbaba, los exhortaba, y Dios le decía: apártense del pecado, apártense de la impiedad. Pero ellos nunca prestaron atención. El último profeta que Dios le envió fue a Jeremías. Ya ese fue el final, y donde rebosó la copa. Y Dios le dijo: si ustedes no se arrepienten, si ustedes no me buscan y siguen adorando a dioses ajenos, yo voy a enviar al rey de Babilonia para que los lleve cautivos. Pero ellos ni así se arrepintieron, ni así reflexionaron. Es algo que nosotros debemos de prestar atención cuando Dios nos está hablando, porque cuando Dios habla, habla seriamente. Dios no habla evacuencia o palabra de más. Dios habla la palabra que tiene que hablar, y cuando las habla, la habla firmemente, que se tienen que cumplir. Cuando Dios habla, la palabra se cumple. Resulta y pasa que usted, como lector de la Biblia y estudiante de la Biblia, usted debe de saber de que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. Un reino que daba al norte y otro reino que daba al sur. En el norte estaba el pueblo de Israel en Samaria, y en el sur estaba el pueblo de Judá. Y Dios mandó al rey de Babilonia y llevó cautivo a Judá hacia Babilonia. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y llevaron casi a todo el pueblo, y principalmente a los príncipes, a las personas de la alta sociedad. Pero también llevaron pobres. De esa cautividad escaparon unos que no fueron. Resulta de que a los 70 años de estar el pueblo en Babilonia cautivo por causa del pecado, se levanta el rey Artajerjes y envía la primera parte a Jerusalén. Imagínese usted que en Babilonia habían aproximadamente 3 millones de judíos. Y en ese regreso de la cautividad, para construir a Jerusalén y los muros de Jerusalén, nada más regresaron 50,000. Sea que aproximadamente regresaron al 2% de los judíos. Allí estaban. Ellos alcanzaron a construir el templo, pero los muros o la muralla no la construyeron porque se le levantaron los enemigos.
Y ellos desistieron y las cosas las dejaron así. Dios, esperando a través del tiempo, después de eso pasaron 75 años más, para que se levantara un hombre con deseo de ir a Jerusalén, de construir lo que no habían construido, en este caso las murallas. En ese tiempo estaba Nehemías y habían llegado unos hermanos de Nehemías a Babilonia, el cual él les preguntó cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los habitantes. Y lo que pasó, que le dieron una mala noticia y le dijeron: las murallas están derribadas y las puertas de las murallas fueron consumidas en fuego. Esto golpeó duro a Nehemías y esto lo entristeció tanto que Nehemías no contuvo las lágrimas, la oración y el llanto. ¿Cuánto hoy necesitamos cristianos en este tiempo, cuando la cristiandad vemos cómo está hoy en día? De pronto, literalmente, las iglesias no están consumidas por el fuego ni derribadas. Quizá tenemos iglesias majestuosas, muy bonitas, que muchos envidian ese lugar, pero el templo del Espíritu Santo, ese templo está consumido en fuego. Ese templo está destapado a la merced de la delincuencia, a merced de los enemigos. Se necesita hoy día que se levante un hombre como Nehemías. Se necesita hoy en día que se levante un hombre como Martín Lutero. Se necesita hoy en día que se levante un hombre como Daniel. Se necesita hoy en día que se levante un hombre como José. Se necesita urgentemente un hombre que verdaderamente sienta compasión por el Evangelio y por la iglesia de Jesucristo. Sienta compasión por cada creyente que hoy en día no quiere buscar de Dios. Dios anda buscando a alguien que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero ir por ello. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Sus naciones fueron destruidas primero por el reino judío, el norte, Israel, luego el reino del sur, Judá. Las ciudades de Jerusalén fueron completamente conquistadas por los babilonios y el otrora glorioso templo de Salomón fue destruido. Usted debe de saber, hermano, que cuando Salomón construyó el templo y le oró a Dios, el cual, resumiendo sus palabras, le dijo: Señor, permite que cuando el pueblo ore en este lugar, la oración sea oída en el templo del tercer cielo. Y comenzó Salomón a orar: cuando el pueblo se apartare de Dios y viniera a este templo humillado y arrepentido, Señor, tú lo oirás en el templo del cielo. Cuando el pueblo fuere desterrado de la tierra, pero el pueblo desde ese lugar pusiera su rostro hacia el templo y clamare a ti, tú lo oirás desde el templo que tienes en el cielo. Pero Dios, al terminar la oración de Salomón, que no fue todo lo que le dijo a Salomón: yo he escuchado tu oración. Si el pueblo no se aparta de mis leyes, yo escucharé al pueblo cuando clame a mí. Pero si el pueblo se aparta de mis leyes, yo destruiré este templo y lo dejaré por escarnio a las naciones. Y muchos dirán: ¿por qué Jehová hizo esto con este templo? Y dirán: por verse apartado de los mandamientos de Dios. Cada promesa de Dios está condicionada. Si buscamos a Dios, Dios nos bendice, Dios nos saca adelante. Pero si nos apartamos de Dios,
entonces Dios traerá juicio sobre nuestras vidas. Y eso fue precisamente lo que Dios le dijo a Salomón. Y eso fue precisamente lo que sucedió cuando vino el rey Nabucodonosor a Judá, a Jerusalén. Destruyó el templo, destruyó los muros. Era un templo muy grande, enchapado en oro. Sus utensilios eran miles de oro y de plata, y todos fueron llevados a Babilonia. Todos fueron llevados a Babilonia. ¿Qué? Porque el pueblo se apartó de Dios. El pueblo no atendió la voz de Dios. Individualmente hablando, hay mucho pueblo que no quiere escuchar la voz de Dios. Se ha obstinado a apartarse del Señor. No quiere nada con el Señor. Y cuando nosotros dejamos de seguir al Señor, eso significa, ese sí es la verdadera rebeldía. Cuando nosotros nos apartamos de Dios. Y la rebeldía acarrea juicio en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de buscar al Señor por buscar otras cosas que son importantes, pero no tan importantes como seguir a nuestro Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Santo. Y aquí comenzamos, mis queridos hermanos. Ahora sí vamos a predicar la palabra del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Estaba dándole un poquito de historia para que sepa de dónde viene el meollo del asunto. Gloria al Señor. Que toda desobediencia acarrea juicio. Y a su nombre. Téngalo por seguro. Que toda desobediencia acarrea juicio tarde o temprano. Gloria al Señor. Y yo he dividido esto por lección. Lección 1. Las malas noticias de Jerusalén. Te puede escribir allí en su libreta. Gloria al Señor. Versículo 1 al 3 del capítulo 1 del libro de Nehemías. Las malas noticias de Jerusalén. Versículo 1 al 3 del capítulo 1 del libro de Nehemías. Nehemías, que servía como copero del rey Artajerjes en Susa. ¿Qué era Nehemías? Un copero. Pero eso no quiere decir que Nehemías era un sirviente más del rey. Ser copero era un lugar de privilegio. Nehemías, cuando le iba a dar la copa al rey, primero tenía que probar el vino. ¿Por qué? Porque el rey estaba constantemente en peligro por sus enemigos y aún aquellos que lo rodeaban. Entonces, cada vez que Nehemías servía la copa, primero él tenía que probarla. En otra palabra, él era el guardaespaldas del rey. Él estaba dispuesto, porque se necesita estar dispuesto para morir por alguien. Y él estaba dispuesto a morir por el rey. Era la persona más de confianza de su corte. Si él se iba a comer, primero tenía que pasar por Buenavista o por Nehemías para que el rey pudiera comer. Y a su nombre. Él era el encargado de las compras, de la alimentación del rey. Él sabía lo que le gustaba al rey y lo que no le gustaba. Entonces, él estaba encargado de comprar lo que le gustaba al rey. Lo que comía el rey, comía Nehemías. Y a su nombre. Era una persona que estaba constantemente en las 24 horas al lado del rey. En todas sus reuniones más íntimas, ahí estaba Nehemías. O sea que él conocía todos los secretos del rey. Es más, el rey también le pedía consejo a Nehemías cuando iba a tomar una decisión. Mira que era un puesto muy importante y era un puesto de peso. Y a su nombre. Era un puesto que no lo tenía cualquiera, porque tenía que ser una persona muy, pero muy de confianza. Y eso no se lo daban a todo
el mundo. Entonces todo tenía que pasar por Nehemías. Todo lo que era el alimento, todo lo que era el vino, todas esas cosas, primero tenía que pasar por Nehemías. Gloria al Señor. Se necesitan personas que estén dispuestas a morir por el rey y a su nombre. ¿Usted le parece eso, que usted vaya a probar un vino y usted no se le viene en la mente de pronto decir, ¿y si tiene veneno? Y a su nombre. Yo recuerdo una vez, esto es exponer la vida a uno por otra persona. Entonces, pregunta a Ananí y a otros varones de Judá acerca de la situación de los judíos exiliados en Jerusalén. Le informan que el remanente está en gran aflicción, ya que las murallas de Jerusalén estaban sus puertas destruidas por el fuego. La noticia, cuando él le pregunta a su hermano cómo estaba Jerusalén, y la noticia que él recibe es que las murallas estaban en el suelo y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. En este momento yo comienzo a ver algo, y es que ya Dios estaba en el asunto y en el corazón de Nehemías. Ya había un propósito. Él no preguntó por preguntar. Él preguntó porque ya Dios había comenzado un propósito con Nehemías. Hay preguntas que parecen simples y llanas, sin importancia. Pero a veces en esas preguntas está Dios en el asunto para comenzar una obra. No solamente en Nehemías, sino también en el pueblo de Judá, en el pueblo que se encontraba en Jerusalén. Qué mala noticia, cuando a ti te dan esas malas noticias de cómo está la iglesia. Y es que no es necesidad que te den esa mala noticia, porque tú la veas a diario cómo está la iglesia. A ti no te mueve el corazón cómo está la iglesia. No nos mueve a orar, no nos mueve a ayunar por el estado del pueblo de Dios. Debe de haber una motivación para nosotros movernos, a hacer algo en la viña del Señor. Y vuelvo y le digo, hoy en día más que nunca se necesitan hombres que se levanten. Dios anda buscando hombres que abran su corazón para levantarlos en medio del pueblo de Dios, en medio de la situación que está pasando la iglesia de hoy en día, y a su nombre. Mas sin embargo el pueblo, mis queridos hermanos, nosotros como pueblo estamos dormidos. Mira, los primeros cautivos que llegaron a Babilonia a construir a Jerusalén, que dejaron las murallas en el suelo y no levantaron las puertas, se durmieron. ¿Y sabe por qué se durmieron? Porque se le levantó el enemigo. Mira, hay algo que yo he estado meditando, y es que a veces cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas y nosotros comenzamos a cumplir ese propósito, se nos levanta el enemigo. Y nosotros lo que nos viene a la mente no es el tiempo de Dios. Porque pensamos que cuando Dios nos quiere usar y el enemigo se levanta, es porque Dios no está en el asunto. Toda obra de Dios y todo propósito de Dios va a tener oposición. Mira, tú muchas veces has intentado buscar a Dios, meterte en oración, y quizás has trazado en tu mente, este año voy a dedicar tanto tiempo en la oración y tanto tiempo en la palabra. Comienzas, pero no termina porque se te levanta el enemigo. Y el enemigo es tan simple que de pronto es la pereza, que de pronto es el descuido, que de pronto es la llamada, que de pronto es el sobrino que llegó desde hace años, que de pronto que el trabajo o el empleo, y muchas cosas se te levantan, que terminas olvidando el propósito por el cual tú te has trazado y que Dios ha puesto en tu corazón para que salgas adelante en el ministerio, en las cosas que Dios te ha llamado. Y a su nombre. Todo lo de Dios tiene obstáculos. Yo estoy predicando esta palabra con un propósito y vamos a tener obstáculos. Pero si nosotros seguimos firmes,
vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos a Cristo? Y a su nombre, y a su nombre. Mire, hermano, nosotros tenemos que entrar en la parte espiritual. Tenemos que meternos en la parte espiritual. Nosotros andamos mucho en la carne, pensando en las cosas terrenales. Tenemos que pensar en las cosas espirituales. Hay un enemigo que es espíritu. ¿Usted cree que esta mañana que se fue la luz, eso fue alguna casualidad? No fue casualidad. Y a su nombre. No fue casualidad. Yo discerní que no era casualidad, que era propósito del enemigo. Y a su nombre. Y él está tratando de desviarte, está tratando de apartarte, de entretenerte, así como él entretuvo al pueblo de Israel o mandó al rey de Egipto que lo cargase de trabajo todo el día para que no se multiplicara. Y a su nombre. El pueblo de Israel se estaba multiplicando en Egipto, multiplicando en gran manera, que casi estaba sobrepasando la población egipta. Pero el rey esto le dio nervio, porque él dijo, si este pueblo sigue aumentando así, se va a unir a nuestros enemigos y nos van a vencer. Así que hay que hacer algo. Hay que hacer algo con la iglesia, dice el diablo. Porque si ellos siguen predicando y siguen orando, me van a vencer. Yo tengo que hacer algo. ¿Qué hizo el enemigo? Les puso trabajo bastante. De tal manera que ellos cuando llegaran a la casa, llegaran cansados y no pudieran estar con sus esposas para que no se multiplicaran. A su nombre. Y la misma estrategia está haciendo el enemigo hoy. Y a su nombre. La misma estrategia. Pero el pueblo seguía multiplicándose. Entonces dijeron, no, hay que ponerle un trabajo más pesado. Entonces los obligaron con otro trabajo. De ese trabajo le pusieron otro trabajo. Y el pueblo seguía multiplicándose. Entonces dijeron, no, aquí hay que matar a los varones, que son los que hacen los hijos. Y a su nombre. Y Dios permite todas estas cosas. Porque todo tiene lucha. Pero también hay una victoria en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Estás entendiendo? Yo sé que me estás entendiendo, pero es una forma de uno de preguntar, ¿me estás entendiendo? Porque las cosas no solamente escuchar la palabra y echarla como en saco roto. Mucho trabajo, poco servicio a Dios. Y a su nombre. Menos multiplicación. Y a su nombre. Aleluya. Nos debe de conmover, mis queridos hermanos, la situación del pueblo de Dios hoy en día. La iglesia del Señor, o la iglesia que Dios se va a llevar, no está preparada todavía. Y esto y yo, y estamos todos, no estamos preparados. Necesitamos buscar más de Dios para que Dios nos dé una misión a cada uno de nosotros. Para que Dios ponga ese deseo, ese interés por su obra, por predicar la palabra, por servirle a Dios y a su nombre. No esté triste, que debe estar triste el orejón. Dele un aplauso a Cristo. Aleluya. Ve el dolor y la confesión de Nehemías, del versículo 4 al versículo 7. Al escuchar esto, Nehemías llora, se aflige, ayuna, ora a Dios por varios días. Hizo Nehemías cuando escuchó esta mala noticia. Lloró, oró y ayunó. ¿Qué enseñanza nos deja la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Podemos nosotros aplicar eso a nuestras vidas? Mira, y una de las cosas que me llama la atención de Nehemías, que Nehemías no conocía a Jerusalén y a su nombre, pero llevaba la sangre aquí, llevaba a Dios dentro. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos la situación del pueblo de Dios? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Por favor. Nos levantamos esta mañana, esta madrugada a orar. Ay. O nos levantamos de vez en cuando hay una necesidad en nuestras vidas. Ayunamos, pero cuando hay una necesidad en nuestra vida. Nehemías no se puso a criticar a los padres antepasados por el pecado que hicieron, que condujo que Dios destruyera Jerusalén, o permitiera, por el enemigo, que Jerusalén fuera destruido y quemado. Él no se puso a señalar, como hacemos nosotros cuando está pasando algo en la iglesia, que debemos de orar, ayunar, llorar por lo que está pasando. Nos ponemos a criticar y a señalar.
Se necesitan hombres y mujeres que no señalen, y a su nombre, que lleven la carga de la iglesia, que lleven el propósito de Dios por el cual Dios nos tiene en esta tierra, que predicar la palabra para que la humanidad se salve, la llevemos dentro de nuestro corazón, y a su nombre. Mis queridos hermanos, que sintamos compasión por la iglesia de hoy en día, y a su nombre. La iglesia hoy en día está destruida. Se ha vuelto una religión más, y a su nombre, y a su nombre. Y pensamos nosotros que todo anda bien, todo está bien. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder ver la condición en la que la iglesia del Señor se encuentra hoy en día. Y Dios no anda buscando multitudes. Dios anda buscando uno que se levante como Nehemías. Uno solo. Y Dios remecerá este mundo, esta tierra. Y a su nombre. Uno solo. Uno solo que esté dispuesto a entregar su vida por la causa. Y a su nombre. Uno solo que esté dispuesto a decir: heme aquí, Señor. Estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a ayunar, estoy dispuesto a llorar, estoy dispuesto a sufrir por causa del evangelio. Heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir por ello. Dios quiere que en ese tiempo se levanten hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y a su nombre, porque la iglesia necesita líderes y pastores de verdad, no pastores de patoquilla, no predicadores de patoquilla. Dios quiere predicadores de verdad que sientan la necesidad del pueblo, que sientan amor por su obra, que se dediquen a la oración y al ayuno por el pueblo. Dios anda buscando hombres que se levanten de esa manera. Y a su nombre, tantos años que pasaron y no había un corazón que se hubiera levantado como Nehemías para ver la necesidad de su pueblo. Estos hermanos que vinieron de allá sabían la necesidad, pero como que su corazón no se conmovía por la necesidad. Y a su nombre, y a su nombre, aleluya. Hacemos como el sacerdote, hacemos como el levita, que pasó por donde estaba el herido, porque lo habían atracado, lo habían dejado medio muerto allí. Pasó y solamente hizo el sacerdote así y siguió de largo. Eso pasa. Vemos las cosas, nada más miramos. Y lo que debe de orar, criticamos. Mira cómo está esa iglesia perdida. Oremos por esa iglesia. Que Dios levante hombres y mujeres en ese lugar. Porque la salvación y el evangelio no eres tú nada más ni soy yo. El evangelio es todas las iglesias que existen en el mundo. Pero se necesita que se levanten a través de la verdad. Que usted pueda decir: Señor, yo quiero ir por el mundo predicando en todas las iglesias, pero úsame a levantar la iglesia, a que sea llena del Espíritu Santo, a que sientan compasión por los demás, que donde vaya haya fuego y quede ceniza. Y a su nombre. Aquí en Barranquilla hubo una vez que hubo un avivamiento, pero se acabó por la altivez y el orgullo de quienes comenzaron ese avivamiento. No hay cosa más que dañe la obra de Dios que sea el orgullo, la prepotencia, que nos creamos los únicos salvos, que nos creamos que si no es por nosotros la gloria de Dios no se mueve. Aquí la gloria de Dios no se mueve por nosotros, se mueve por su misericordia y a su nombre. Y si Dios te usa a ti es por misericordia, si Dios me usa a mí es por misericordia y a su nombre. Aquí nadie es nadie. Aquí todos somos pecadores, arrepentidos. Y a su nombre. Aquí el más grande se llama Jesucristo. Y a su nombre. Se llama el Espíritu Santo. Y a su nombre. Se llama Jehová. Y a su nombre. Toda la gloria de lo que tú hagas debe ser para el Señor. Y a su nombre. Aleluya. Oró. Ayunó. Por varios días. Por varios días. Yo te hago una pregunta hoy. No me la vayas a contestar. No sea que vayas a quedar mal aquí. Veces ayunado en este mes. No me la conteste ni diga: hermano, yo ayuno todos los domingos. No me conteste nada. Dale la gloria a Dios y ayuna todos los domingos. Estoy hablando con los que no ayunan. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Preocupa por la obra de Dios. O simplemente los domingos y ya. Y gloria al Señor. Saca un tiempo en la semana. Vean del vecino al frente.
de la vecina del frente. Acércate si quieres una vez a la semana y de vecina, te invito a la iglesia, vecina. Y a su nombre. Mire, hermano, el año entrante, el lema, hermana Lady, el lema aquí que va a colocar es cada uno gane uno. Ahí se va a colocar en unas letras grandes. Cada uno gane uno. ¿Cuántos nos hemos ganado este año? Cada uno no ha ganado uno, o no ha ganado, o ha ganado nada. Hermano, para ganar las almas no es solamente predicar la palabra, llevarle la palabra. Sí, la palabra es la que la va a convencer, le va a redarguir. Pero tienes que tirar buenas rodillas. Tienes que ayunar bastante. Y a su nombre. Tienes que llorar bastante como la mujer cuando está dando a luz, que llora por ese dolor que siente, se queja, camina de aquí para allá y de allá para acá y dice: no vuelvo a dar a luz por el dolor que siente, por ese alumbramiento. Eso hacen las ovejas. Tenemos que pujar, tenemos que llorar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar las almas. Y a su nombre. Nadie le da aplauso a Dios. Bueno, gloria al Señor. Aleluya. Oiga, varios días en su oración confiesan los pecados del pueblo, incluyendo lo de él y su padre, y reconoce que los israelitas no han guardado los mandamientos. ¿Quién eran los pecadores? No solamente reconoció el pecado de él, sino que reconoció el pecado de sus padres antepasados por lo que hicieron, por lo que vino el desastre en el pueblo de Israel. Y a su nombre, gloria al Señor. Nosotros tenemos la costumbre, yo he escuchado oración: Señor, perdónale, 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 Señor, ha pecado, perdónale. Confesando los pecados por el otro y los pecados por nosotros. Vuelvo y digo, él no se puso a criticarlo, sino se puso fue a orar y a pedir perdón y misericordia. Que es lo que nosotros debemos de hacer cuando alguien peca. Ay, santo, mi alma te alaba, Jehová. No señalarlo. Alabado sea Jesucristo. No juzgarlo. Alabado sea el nombre del Señor. No pisotearlo. Alabado sea el nombre del Señor. No criticarlo. No murmurar de él. Sino tirarse de rodillas y decir: Señor, ten misericordia de mí y de mi hermano. Míralo cómo está, Señor. Y a su nombre. Aleluya. Dios quiere gente como Moisés, que el pueblo lo despreciaba, lo pisoteaba, lo acusaba, lo señalaba. Y cuando venía juicio sobre el pueblo, entonces Moisés salía a favor de aquellos que lo señalaban y lo acusaban. Y le decía: Señor, detén tu mano ahí, Señor, no sigas, Señor. Mira, este es tu pueblo, ¿cómo vas a terminar tu pueblo? Igualito que nosotros los cristianos de hoy en día. Señor, acábalo, Señor. Destrúyalo porque se metió conmigo. Me odia, Señor. Persigue donde vaya. Y habemos personas que hasta maldecimos a las personas que han caído en el pecado. Qué desgracia este evangelio, Dios mío. Este no es el evangelio. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El evangelio es de misericordia. El evangelio es de amor. El evangelio es de reconciliación. El evangelio es de paz. Y a su nombre. Esto nos quede allí en nuestro corazón. No mirar al pecador, el de allá afuera, o alguien que peque dentro de la congregación. Mirarlo con odio, con rencor, y creernos nosotros los santos. Y cuando lo vemos, nos apartamos porque de pronto nos toca y nos mancha. Y a su nombre. Yo no estoy hablando de apoyar el pecado, eso es una cosa diferente. Y a su nombre. Estoy hablando que hay que orar por la persona, debe de criticarle, debe de señalarle. Tenemos que orar por las iglesias que usted de pronto o yo decimos que está mal. O por esos pastores que critican tanto por el internet. Por esos pastores que critican tanto por la televisión. Debe de confabularnos nosotros con esos que sacan esos videos para andar acusando y señalando. Debemos de decir: ten misericordia de ese hombre.
Porque pensamos que estamos haciendo bien cuando hacemos un video y criticamos a la gente, pero estamos dañando a la humanidad con eso. Estamos causando daño a la gente para que no busque el evangelio. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Y por eso es que muchas personas no llegan a los caminos de Dios, porque escuchan esos videos y piensan que todos los pastores son iguales, y piensan que todos los creyentes son iguales, y piensan que el evangelio es un desastre. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a orar por las personas que están caídas. Y a su nombre. Vamos a orar por las personas que están en el pecado. Vamos a llorar por ellos. Vamos a clamarle a Dios. Pero no oraciones de esas que a veces hacemos. Oraciones resorte, cae y brinca. No. Oraciones verdaderamente con ruego. 1 hora, 2 horas con ruego. Ayuno allí. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? Dele un fuerte aplauso al Señor. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Le recuerda a Dios su promesa, dispersión por el pecado y de recogimiento al arrepentirse. Gloria al Señor. Es recordarle a Dios las promesas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que si en algo hemos pecado, abogado tenemos a Jesús para con el Padre. Perdónalo, Señor. Ten misericordia, Señor. Rogar por el pecador. Rogar por aquellos que han hecho mal al evangelio. Y que por culpa de muchos el evangelio está así hoy en día. Y a su nombre. Aleluya. Mucho pueblo está consumido en el fuego, hermano. Porque verdaderamente no está en la verdad que